Muy buenas noches a todos. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos. Le damos las gracias por acompañarnos en esta conferencia y a la vez los invitamos a que estemos muy atentos en este nuevo tema que vamos a tratar el día de hoy. Ya vamos por la conferencia número 25 de estas primeras 50 conferencias que hablábamos de esta fase A. ¿Y qué iremos a hablar en este tema? Pues acá vamos a hablar de lo que son 3 terminologías muy presentes que debemos tener y aprender sobre todo la diferencia de ellas. ¿Cuáles serán? Cuando hablamos de exoterismo, cuando se escribe con X, cuando hablamos de pseudoesoterismo y cuando hablamos de esoterismo, que ese esoterismo va escrito con S. Bueno, entonces en esta conferencia vamos a mirar algo que es muy importante y es cómo el diario vivir nos ha distraído y nos desvían de la búsqueda real de un conocimiento puro, el que nos lleva a la práctica de la comprobación. Es muy grato para nosotros poder compartir estas herramientas para que podamos avanzar en este camino con este propósito que es autorrealizarnos. Y nos autorrealizamos con el conocimiento de sí mismo y con la práctica de cada cosa que es la muerte en marcha, el nacimiento espiritual y el sacrificio por la humanidad. Así es, por eso es importante que empecemos a tomar un poco de atención en cada uno de estos detallitos que vamos a hablar en esta conferencia para aprender a diferenciar lo que es cada una de estas terminologías y sobre todo aprender hoy por hoy y a ir introspeccionando lo que es analizando en qué actividad nosotros nos hemos involucrado en esta vida en cada uno de ellos, si hemos caído en creencias, si hemos caído en dogmas o en ese tipo, digamos, de conocimiento que quizás nuestro anhelo, el anhelo de nuestro ser es empezar a guiarnos para despertar la conciencia, pero pues resulta que caemos en conocimientos un poco, pues digamos, errados de cierta manera. Bueno, es muy importante que tengan presente que las dudas que tengan nos las escriban al chat para que podamos ir resolviéndolas y además recuerden que van a tener todo el apoyo en nuestro canal de WhatsApp para que puedan recibir la información de primera mano de las conferencias que hemos recibido o programar una conferencia personalizada para ir aclarando temas de prácticas. Así es. Y bueno, ya comenzando en lo que es en materia con lo que es nuestra conferencia, pero antes de eso, los queremos invitar a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y le den a lo que es la campanita de notificaciones para que puedan recibir todas las notificaciones de cada una de las clases que vamos subiendo semanalmente en nuestro canal de YouTube y puedan, pues realmente los que ya están hasta esta etapa del temario, puedan, complementar estos temas con las clases anteriores y las personas nuevas que están llegando, pues se puedan poner al día con las clases anteriores hasta llegar hasta esta fase que es la clase número 25. Ahora, sin más que decir, pues comenzamos con lo que es en materia, con lo que es esta clase. Hablábamos que vamos a comprender acá a 3 terminologías que quizás se nos puede hacer un poco conocidas. Y estas son exoterismo, pseudoesoterismo y esoterismo. Al pronunciarlas suelen parecer que se pronuncian de igual forma, pero tienen un significado totalmente diferente y de igual forma pues se escriben diferente. El objetivo de esta conferencia realmente es poder aprender a distinguir lo que es una escuela esotérica con lo que es una escuela pseudoesotérica. Y esto es tan importante porque hoy en día en la sociedad pues vivimos de muchos dogmas y muchas cosas que pues realmente nos confunden de cierta manera. Entonces por eso prestemos atención para poder comprender realmente a qué nos llevan pues este tipo de conocimienlos y aprender a distinguirlos. Bueno, entonces vamos a hablar primero del exoterismo. Entonces el exoterismo es lo que conocemos a nivel exterior, es un conocimiento exterior, que es donde vamos a ir comprendiendo que toda la información que recibimos en nuestro diario vivir, que nos está alimentando y está alimentando nuestra personalidad. Entonces, vamos a entender que es importante que nosotros tengamos un conocimiento exterior de cómo podemos transitar en este tapete de esta existencia
y cómo vamos a podernos desenvolver de una manera normal en este diario vivir. Pero recordemos que lo importante acá es que podamos hacer un trabajo de autorrealización y de autoconocimiento para que podamos ir comprendiendo y entendiendo que definitivamente nosotros en este camino, en este tapete de existencia, estamos alimentando la personalidad. Por eso hoy somos ingenieros, abogados, tenemos ciertas actividades, pero finalmente lo que se está alimentando es una personalidad para que podamos convivir y transitar y podamos también alimentar estos defectos y que nos van a mantener totalmente ocupados y adormecidos. Por eso es importante que retomemos la clase de ego, personalidad y esencia, para que podamos ir retomando y comprendiendo esta diferencia de lo que es el ego, la personalidad y la esencia, que es lo que realmente, lo más importante es la esencia, tengamos muy presente esa parte, y la personalidad es algo con la que venimos en esta existencia y con la que estamos transitando en este diario vivir, que es administrada ¿por qué? Por nuestros defectos, o sea, por el ego. Recordemos que nosotros simplemente somos unas marionetas que están trabajando en este diario vivir y no hacemos absolutamente nada antes de que vayamos despertando nuestra conciencia. Adicionalmente a eso, les recordamos que se pueden suscribir a lo que es nuestro canal de YouTube y darle a la campanita para que reciban todas las notificaciones de todas y cada una de estas conferencias que nosotros vamos a estar subiendo semanalmente. Bueno, entonces es muy importante que tengamos presente que cuando estamos en este camino nos vamos a dar cuenta que vamos a encontrar que es muy afortunado saber que tenemos un conocimiento puro, porque muchas veces empezamos a caminar y a buscar y empezamos a entrar a diferentes lugares buscando como nuestra conciencia está pidiendo a gritos que empecemos a trabajar en ella, y por eso empezamos a buscar y a caminar, y cuando llegamos a un conocimiento puro que tiene la información disponible, gratuita, con herramientas, pues difícilmente logramos seguir en este camino, y por eso hay algo que dice que de 1000 personas que encuentran el camino, solo de 1000 personas que buscan el camino, solo una lo encuentra, porque este camino es un camino que exige y que a medida que ya lo hemos vivenciado en estas semanas y estos meses, ya se han dado cuenta que con la práctica nos empezamos a identificar y a conocer las cosas como somos en realidad, y el camino que tenemos que recorrer se hace cada vez más importante y con más disciplina. Así es. Pero ahora, como ya vamos comprendiendo que el hablar de este exoterismo escrito con X es ese conocimiento que vamos recibiendo, pues digamos, a nivel exterior, ¿sí? De la parte exterior. Aquí es importante comprender que en esto existen dos caminos que ya también hemos mencionado anteriormente. Y estos dos caminos se representan por el primero de ellos, que es el camino del creyente, y el segundo de ellos, como lo es el camino de ¿cuál? Del práctico. El camino del creyente, ¿qué es? Pues es esas personas que suelen, digamos, seguir de cierta manera a alguna persona, seguir algún gurú o algo, o libros o teorías que se encargan de llenarse de lo que es información y creen en esa información, pero son enemigos de lo que es la práctica, de lo que es verificar, comprobar por sí mismo todas y cada una de esas teorías que, pues, digamos, de cierta manera se está alimentando el intelecto. Ahora, el camino práctico, ¿cuál será realmente? Cuando hablamos de camino práctico, quiere decir es cuando realmente nosotros recibimos estas herramientas, bien sea del conocimiento, para poder avanzar en nuestro mundo interior, y estas herramientas las vamos a tener
que vamos a ir a comprobarlas, vamos a ir a verificar. Por eso hablamos tanto en este temario desde que comenzamos el temario, con que este conocimiento, el factor importante es aplicar el pilar de la ciencia, y la ciencia es la que nos va a permitir poder ir a verificar, ir a comprobar por medio de las prácticas que hemos mencionado, por medio de ese desdoblamiento. ¿Para qué? Para empezar realmente a trabajar directamente con este trabajo de nosotros. Por eso es tan importante comprender estas diferencias que nosotros estamos hoy por hoy enfocados en la práctica. Por eso tenemos este camino práctico. Pero acá es importante hablar que de alguna manera se ingresa cuando ya se comienza a practicar, se comienza a verificar que hemos decidido ya empezar a experimentar estas comprobaciones. Vamos a entrar en una etapa que se le llama mesotérica. ¿Y qué será eso? Pues que esta etapa mesotérica es cuando ya comenzamos a vivenciar estas experiencias de las que hablamos, y nos empiezan realmente a indicar como si fuésemos realmente a pasar como en un puente donde estamos conectando esta parte esotérica que conocemos con la parte realmente que vamos a conectar de nuestro ser. Por eso es importante comprender que cuando iniciamos, pues vamos a pasar por este camino para trabajar en el trabajo real esotérico. Bueno, y comprendiendo ya lo que es el exoterismo, que es conocimiento externo, vamos a profundizar lo que es el pseudoesoterismo. Y este pseudoesoterismo es algo que realmente nos distrae y nos lleva como a la fascinación de los momentos, y este se convierte ya en un falso conocimiento. Entonces, comprendamos que entre el exoterismo y el pseudoesoterismo son dos actividades de nuestro diario vivir que nos empiezan a desenfocar de nuestro camino real, que es la autorrealización. Por eso, en el pseudoesoterismo vamos a encontrar muchísimos conocimientos que nos van mostrando que realmente nos desvían de este camino. ¿Y por qué nos desvían? Porque vamos a encontrar diferentes actividades en este diario vivir, como son baños, rituales, drogas, que nos van a permitir llevar a forzar de manera en drogas lo que podemos hacer con la conciencia de manera consciente, un desdoblamiento, un encuentro con la conciencia, y además de eso, pues no estamos trabajando en lo que es realmente importante. ¿Y por qué no trabajamos? Porque en el momento que nosotros no nacemos y no morimos, pues definitivamente nosotros no estamos trabajando en nuestro interior, porque recordemos y tengamos muy presente que esas dos cosas son completamente importantes y son la base de este camino. Entonces, y es este camino maravilloso que nos permite despertar nuestra conciencia. Así es, pero como así hablamos que esto cuando se busca de una manera externa, bien sea con sustancias o algo realmente externo, que pues de cierta manera creemos que nos va a ayudar a avanzar, resulta que caemos en algo importante. Vamos a entrar realmente en lo que es ese materialismo. ¿Y el materialismo por qué? Porque nosotros ya hemos hablado de que estos yoes son netamente materialistas, todo lo buscan es a nivel exterior, a enceguecernos, a seguirnos pues distrayendo. Pero de cierta manera este materialismo nos va a hacer comprender que hoy por hoy como humanidad, como mundo, realmente estamos tan materializados que de cierta manera nos convertimos en unas personas muy frívolas, y también hasta llegamos a convertirnos en personas totalmente psiquistas. ¿Y qué quiere decir esto? Que entonces empezamos a trabajar lo que es la psiquis, y la empezamos a trabajar de manera en donde pensamos que lo que estamos haciendo pues es un beneficio cuando resulta que lo que se está haciendo es un autoengaño. Ese psiquismo nos lleva a experimentar diversas actividades, como lo es entrar en actividades como lo es con la brujería o el hechizo o el hipnotismo. Pues realmente existen tantas actividades que realmente nos van a hacer
diferenciarnos de cierta manera. ¿Para qué? Para ir distorsionándonos o digamos de cierta forma no enfocándonos en lo que estamos buscando. Por eso existen tantas actividades alternas que uno dice pues cada vez se van incrementando y hoy por hoy en la sociedad lo podemos ver. Muchas veces estas actividades, ¿qué es lo que hacen? Nos convierten en personas charlatanes de todo tipo, en donde nosotros de cierta manera vamos a ir viéndolo por donde sea. Así usted no está involucrado, va a tener algún conocido, pues del conocido que está metido en temas así de hechicerías o de hipnotismo o curanderos. Pues son tantas actividades que al final de cuentas pues lo que llevan es a eso, a trabajar la psiquis de una manera en donde no es la conveniente ni tampoco es de la conciencia. Por eso es tan importante comprender estas diferencias y sobre todo comprender que esto psiquista pues se puede presenciar tanto a nivel público como a nivel privado y pues es allí donde resulta pues interesante poder comprender estas situaciones. También es importante comprender que de cierta manera esas prácticas que se pueden realizar, bien sea de los brujos, los hechiceros o los magos negros, de alguna manera pues nosotros esto nos abunda hoy en día en la sociedad porque buscamos de cierta manera empezar a resolver cosas que no somos capaces de resolverla y buscamos una huida y huimos ¿cómo? Pues empezar a trabajar en la psiquis. ¿Y cómo lo hacemos? Pues empezando, si tenemos algún problema, alguna enemistad o algún enemigo, ¿qué es lo que buscamos? Pues bueno, listo, yo voy a ir a ver que me lean esto, que me lean aquello, a ver qué puedo trabajar, qué me le pueden ir a hacer. Y son cosas que realmente nos damos cuenta que lo que estamos haciendo es huir de las realidades y no nos estamos realmente enfrentando como debe ser. Por eso estas actividades nunca nos van a llevar a lo que es real, a lo que es verdadero. Por eso se dice que esto abunda mucho como la mala hierba y aparece en todos lados. Por eso es tan importante empezar a comprenderlo y a concientizar en cada uno de nosotros en qué circunstancia hemos entrado y de alguna manera comprender que esto lo que nos lleva es solamente a fascinarnos intelectualmente, a ir alimentando ese intelecto de cierta manera, comiendo libros, comiendo teorías y supuestamente llegando a unas prácticas en donde lo único que es superfluo, es tan superficial que pues no nos lleva a nada. Y ahora llevémoslo a nuestro diario vivir y a nuestra vida realmente. Y veamos cómo realmente estamos viendo cómo nuestro intelecto se está convirtiendo en nuestro mayor enemigo de este camino. Porque a medida que estamos comprendiendo es el trabajo, vamos viendo que a medida que vamos intelectualizando todo lo que se nos ha presentado, leemos y teorizamos y no dejamos que nuestra conciencia se exprese. Porque lo que hace el exoterismo y el pseudoesoterismo es castrar nuestra capacidad que está dada en nuestra conciencia. Entonces nos volvemos unos intelectuales y creyentes que en eso se nos convierte ser fanáticos y mitómanos, lo que hablamos en la clase anterior. Recordemos que todo este ciclo de conferencias tienen una correlación entre cada conferencia para que nosotros vayamos interiorizando y comprendiendo y nos autoobservemos y analicemos realmente las cosas, cómo se van presentando y cómo en nuestro diario vivir las cosas se van confundiendo, se van desordenando y el resultado se convierte ¿en qué? En que el intelecto se nos ha convertido en el diario vivir y no estamos dejando que nuestra conciencia sea la que nos guíe. ¿Y por qué? ¿Y qué es el resultado de esto? Pues muy fácil, tenemos problemas por donde quiera, porque no hemos trabajado en los karmas que tenemos que trabajar, porque no estamos centrados en el aquí y en el ahora, porque vivimos preocupados y vivimos buscando lo que no se nos ha perdido y dejamos a un lado nuestra conciencia. Entonces, por eso finalmente vamos a terminar en algo que nos va a distraer totalmente siempre. Así es, y esas distracciones pues resultan que lo único que van a llevar es al tema de endormecer lo que es la conciencia, seguirla realmente durmiendo, más de lo que ya pues hemos hablado de lo que estamos dormidos, pero de igual forma pues aquí es tan importante, por eso hacemos tanta énfasis en empezar a comprender estas terminologías y sobre todo a qué hemos hecho
para poder empezar a corregirlo, empezar a trabajar sobre eso. Es importante también acá comprender que esto que estamos hablando, cuando nosotros pasamos a ser tan creyentes, cuando pasamos realmente a solo dejarlo en el intelecto lo que se recibe y no vamos a experimentar, no vamos realmente a verificar lo que lo que se nos está entregando como conocimiento, pues sencillamente vamos a caer también en un tema de un fanatismo. ¿Por qué? Porque es que sencillamente vamos a volvernos seguidores, vamos a volvernos pues intelectuales netamente, y para eso aprovechamos de lo que es enlazar, lo que es esta clase, podemos irlo revisando qué será ese tema de lo que es el fanatismo, porque como lo hemos hablado en la clase anterior y lo ven acá en pantalla, ese tema del fanatismo lo pueden ver en nuestro canal y ahondar mucho más de qué se trata este yo que también se encuentra gordito, y si poco a poco lo vamos realmente cayendo en estos temas, como lo es el pseudoesoterismo y estas prácticas, pues vamos a seguir engordando. Y aprovechando, pues los invitamos a lo que es suscribirse a nuestro canal de YouTube y le den a lo que es la campanita para que reciban todas las notificaciones de cada una de las conferencias que nosotros semanalmente vamos a estar subiendo y van con relación a esta primera fase de las 50 conferencias. Entonces, adicionalmente a eso, vamos a lo que es, ya hemos hablado de la diferencia de exoterismo escrito con X, este pseudoesoterismo que estamos hoy por hoy conversando, pero ahora es importante comprender cómo realmente nosotros identificamos qué será una escuela pseudoesoterista, qué será realmente eso, cómo yo sé que puedo distinguir esas escuelas. Bueno, ellas tienen digamos que unas características un poco importantes para trabajar sobre ellas, que es importante empezar a verlas. ¿Cuáles serán estas características de las cuales nosotros estamos hablando? La primera de ellas, y que ya antes lo hemos mencionado, normalmente estas escuelas se suelen identificar mucho por mercantilizar lo que conocen o esas herramientas que supuestamente dan. ¿Y qué quiere decir con esto? Pues se empieza a cobrar por lo que se hace. Que yo te voy a cobrar por una consulta que te tengo que hacer para que te puedas resolver cierto problema con pareja, cierto problema económico, que vamos a hacer la terapia de no sé qué más, con no sé qué cuánto, y resulta que realmente cuando un conocimiento se entrega puro y neto y se sirve a la humanidad, pues sencillamente no se tiene que cobrar, y estas escuelas normalmente lo hacen. Hoy por hoy también otra de las características que tienen es que no enseñan realmente a lo que es trabajar bajo los 3 factores de la revolución de la conciencia que tanto hemos mencionado. Esos 3 factores que son el morir psicológicamente, el nacer y sobre todo el sacrificio por la humanidad. Normalmente se ve, y de hecho hasta en las dogmas y religiones, que este sacrificio se suele hacer, pero ¿de qué sirve yo entregar un conocimiento a la humanidad cuando realmente está errado, cuando realmente no permite un avance al humano, sino todo lo contrario? Otra de las características que tienen estas escuelas es que dicen que todos los caminos conducen a Roma, pero resulta que esos caminos pues sencillamente no me van a llevar a ningún lado, porque resulta que no voy por la dirección que es. Y también de alguna manera estas escuelas suelen simular una apariencia totalmente diferente a lo que internamente se suele trabajar y se suele, pues digamos, comulgar. No se comulga lo que realmente se hace de cierta manera. Y realmente empezamos a comprender que este conocimiento en el pseudoesoterismo empiezan a confundir y a distraer a las personas y no llevan a que trabajemos y se autorrealicen. Entonces se convierte en una industria y las personas nos vamos convirtiendo en la tarjeta de débito de estas personas que nos entretienen con cosas de leernos las cartas, la mano. No estamos siendo enfocados en lo que realmente es importante, en las cosas como que tenemos este conocimiento, sabemos que nos podemos desdoblar, sabemos que podemos morir psicológicamente para rescatar más conciencia, sin embargo seguimos entrando a jugar con el péndulo, con las cartas, con numerología, con personas externas que nos van diciendo qué es bueno y qué es malo, soñando con poderes, que las leyes de atracción, pero si ustedes quieren atraer dinero, primero hay que trabajar en el karma económico para que las cosas se vayan solucionando. Eso no necesita más ciencias y es a nivel práctico, y eso sí lo podemos ir comprobando. Entonces,
aquí en este momento es para que interioricemos esta clase y la llevemos a nuestra vida práctica y comprendamos en qué estamos distraídos y en qué estamos fallando en nuestro diario vivir. Sí, otra de las características que también representan para distinguir estas escuelas es que enseñan realmente esas prácticas o esas actividades de forma de sanación, que si con las manos, que si el reiki y yo te lleno y te pongo las manos y te voy a sanar una parte del cuerpo o todo el cuerpo, con digamos péndulos o así elementos externos que pues, realmente son de alguna manera, son distractores de cierta forma, aunque ellos digan de por qué sí, eso tiene un origen y un porqué. Resulta que también enseñan lo que es parapsicología, enseñan lo que es el espiritismo y a su vez el mediumismo, cuando realmente pues esas son cosas que se van desarrollando de alguna manera cuando se empieza a trabajar interiormente, no de manera externa. Enseñan lo que es ese tema de la brujería, de esas manipulaciones con los elementales, como lo hemos mencionado, con distintos, que si el cuarzo, que si la plantica, que si, bueno, tantas cosas que hoy en día pues resultan un poco, digamos, distractoras. También enseñan lo que es ese tantrismo negro. ¿Y qué será ese tantrismo negro? Pues se basa en lo que es trabajar con la energía creadora sexual, pero que bajo la fornicación, bajo lo que es la lujuria. No se enseña realmente lo que es trabajar correctamente con la energía sin derramarla. Todo lo contrario es lo que hacen. Y de alguna manera no enseñan a morir verdaderamente. Y este morir hablamos de morir psicológicamente, empezar a eliminar estos defectos y empezar a trabajar en cada uno de ellos. ¿Para qué? Para tener este cambio radical en la vida. Claro, y aquí empezamos a comprender que si no trabajamos en nuestra muerte psicológica, si no trabajamos en comprender por qué situación estamos viviendo, que por qué es el karma, por qué estamos viviendo este camino tal cual, esta vida. Y aquí recordemos algo, nosotros pagamos karma consciente o inconscientemente, ya todo está listo, entonces ya tenemos las herramientas para trabajar en comprender que el karma sí o sí lo vamos a tener si tenemos problemas económicos hoy o si tenemos problemas de pareja, si vivimos tristes, si vivimos deprimidos, todas esas fuentes, si vivimos en un lugar caótico, mejor dicho, es con lo que hemos aprendido hasta la fecha, ya podemos tomar decisiones y tomar acciones en nuestro diario vivir. Entonces, no nos distraigamos y más bien enfoquémonos a trabajar. ¿Y trabajar en qué? En nuestra autorrealización, que es lo que más importante es lo que debemos hacer en este camino. Entonces, la consigna es empezar a morir, a nacer, para que podamos ir despertando la conciencia y podamos ir trabajando y no nos dejemos engañar y no nos dejemos distraer, porque finalmente si analizamos todo lo que hemos acabado de explicar es un comportamiento con el pseudoesoterismo de pereza, con las herramientas que tenemos nosotros, la autonomía de hacerlo, el conocimiento de hacerlo, vamos a donde un tercero a que nos lo digan o nos conformamos con jugueticos exteriores para que las cosas vayan fluyendo. Así es, y como realmente acá hemos hablado de que no se busca externamente, no podemos buscar lo que no encontramos internamente, pues es importante también comprender que por medio de este pseudoesoterismo o estas escuelas de las cuales ya hemos hablado y las características, hay algo también importante que comprender. Siempre hemos hablado de que así como existen las polaridades, existe también lo que es la diferencia entre un mago blanco y un mago negro. ¿Y por qué llegamos esto realmente a conversarlo? Porque muchas veces lo que se maneja bajo estas escuelas pseudoesotéricas es esa magia negra, de cierta manera. Y lo que se maneja bajo la magia negra o un mago negro, pues sencillamente es muy diferente la calidad del conocimiento que realmente se imparte y supuestamente se practica. Y aquí vamos a sacar nosotros mismos las conclusiones del por qué será tan diferente esa calidad de conocimiento. Y a la vez es importante comprender que muchas veces, y esto sí tengámoslo presente,
Cuando nosotros intelectualizamos o vamos a leer un libro en donde realmente es de algún mago negro, de alguna parte que mueve estas vibraciones bajas, pues nosotros de cierta manera, así lo ignoremos, así creamos que no es real, pues resulta que estamos invocando o estamos percibiendo o estamos atrayendo esas energías. ¿Para qué? Para que algo realmente se pueda presenciar. Y esto sí es importante comprenderlo porque veamos realmente lo que la diferencia y el cómo funciona de cierta manera esas escuelas. Pero un mago negro, ¿qué es básicamente? Un mago negro es una persona que se dedica a alimentar su órgano pundartiguador, que es la colita, esa colita de diablo que todos tenemos. ¿Y cómo se alimenta esta cola, este órgano pundartiguador? Se alimenta con la expulsión de nuestra energía creadora sexual. Y además también cómo se va alimentando con todos estos defectos que hacen que nosotros vayamos desgastando y acabando esa energía sagrada, atentando contra el Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que sucede con el pseudoesoterismo. Y recordemos que a medida que nosotros avanzamos, también podemos encontrarnos en el camino personas que tienen ciertos poderes, pero son unos poderes muy limitados y son unos poderes que para incautos, pueden sorprender, pero realmente cuando nosotros nos desdoblamos y vamos a investigar a esa persona y la conjuramos en astral, se nos va a mostrar la realidad de las cosas. Y por eso este conocimiento es tan maravilloso, porque te permite que no comas entero y no digas, sí, mira, es que es blanco y ya. No, aquí si te decimos que es blanco, usted mismo vaya y compruebe y viva su propia realidad, porque es la única manera que vayamos comprendiendo cómo se terminan las cosas y cómo se van avanzando las cosas. Entonces, es importante que ganemos confianza en nuestro ser. ¿Y por qué nosotros hoy no tenemos confianza en nuestro ser? ¿Y cómo se comunica nuestro ser? A través de la intuición, a través de lo que una vez hablamos hace poco, que hablábamos que había que hacer las cosas con amor. Y recordemos que las cosas primero se hacen desde el corazón, desde la emoción y desde la intuición, para que las cosas se vayan desarrollando. Y es así cuando nuestro ser se expresa y se logran grandes cosas en este camino. Entonces, para ir logrando lo que realmente es la parte del esoterismo. Pero este esoterismo es acá donde nosotros vamos a empezar a comprender qué será que significa ese esoterismo, cuando se escribe con S. Si nosotros vamos a la terminología o digamos a lo que es el origen de la palabra, eso significa pues realmente, digamos, conocimiento. El terismo significa un compendio de conocimientos y eso es cuando realmente hablamos de cuando nos referimos al conocimiento de nosotros mismos internamente. Por eso está compuesta la palabra de conocimiento interior. Y hoy por hoy es importante empezar a concientizar esto y a tomarlo de la manera correcta. ¿Por qué? Porque solo el esoterismo es el que nos va a conducir a este trabajo del despertar de la conciencia, a poder avanzar en nuestro mundo interior, a poder guiarnos realmente por medio de la sabiduría que nuestro ser nos va a dar, nos va a entregar y nos entrega a diario. Por eso es importante también comprender que este esoterismo viene de la conciencia. No es posible realmente conseguir de alguna manera conocimientos agregados por medio de libros o por medio de manuales en donde realmente no se interioriza cada uno de ese conocimiento que se está dando, cada una de esas herramientas que se está dando. Por eso muchas veces es importante y mucho hemos destacado por qué podemos ir a verificar y hacer cada una de las prácticas, porque solo eso nos va a permitir tener la experiencia. Y es acá donde este conocimiento se recibe en los mundos internos, solamente cuando empezamos realmente a vivenciarlo, pero a vivenciarlo real, de manera verdadera. Y realmente, ¿cómo vamos a trabajar este camino de esoterismo? Pues con los 3 factores de la revolución vamos a trabajar.
Y esos tres factores es lo que hemos venido diciendo en las tres primeras clases, que es la muerte psicológica, el nacimiento espiritual y el sacrificio por la humanidad. El nacimiento y la muerte psicológica son la base para poder avanzar en este camino esotérico. Y este camino esotérico se marca con un gran propósito y con el gran objetivo, que es autorrealizarnos. ¿Y cómo nos autorrealizamos? Cuando nosotros creamos los cuerpos existenciales, cuando nosotros prendemos el fuego, porque si no prendemos el fuego no podemos crear estos cuerpos existenciales. Entonces, aquí vamos a ir comprendiendo que realmente eso es lo importante. Y como vemos, son tres pasos que representan un gran trabajo de disciplina, de voluntad, de constancia, porque a medida que vamos muriendo, nuestra práctica de nacimiento va mejorando, y eso en que se empieza a reflejar en que nuestra vida de pareja comienza a funcionar de una manera diferente, nuestro exterior empieza a funcionar diferente. Entonces es importante que liberemos nuestras chispitas de conciencia y podamos seguir avanzando en el camino de la autorrealización, y podamos afrontar cualquier situación de nuestra vida con conciencia, con esta conciencia, con escuchando nuestro corazón y dejarnos guiar por la conciencia, porque el intelecto, la mente, nos va a traicionar siempre. Por eso es el dicho de la mejor manera de pensar es no pensar. Así es, y por eso en este conocimiento, en esta práctica, digamos, esoterista, o este conocimiento esoterista, es importante comprender que de alguna manera se empieza a entregar, nosotros empezamos a trabajar para recibir, ¿qué? Para empezar a liberar esas chispas que encuentran que tienen cada yo, y esas chispas son de sabiduría. Pero esta sabiduría se va dando en el trasegar y paulatinamente, a medida que nosotros vamos realmente practicando y vamos vivenciando cada uno de estos procesos. ¿Para qué? Para que nuestro ser única y exclusivamente se exprese de la mejor manera, pero se lo haga, que lo haga a nivel interno. Por eso muchas veces en este conocimiento hablamos que existen secretos revelados que solamente el ser de cada uno de nosotros lo comprende y es capaz de podernos hacer y comprender y llegar a esta información. Pero ¿qué hay que saber hacer? Hay que saber callar, hay que saber que mantenerse en mucha prudencia para poder avanzar, para poder realmente hacer ese cambio que amerita que ser un cambio de adentro hacia afuera. Por eso es importante, y siempre lo hemos mencionado, que cada ser tiene su propio conocimiento, su propia sabiduría, y es única y exclusiva de cada uno, del ser de cada uno de nosotros. Entonces, y miremos cómo ya en este momento, para los que nos han acompañado en estas 25 conferencias, se han dado cuenta que a medida que hemos estado en autoobservación, que hemos ido ganando terreno en el despertar este sentido de la autoobservación, nos hemos dado cuenta que cuando despertamos conciencia con la muerte psicológica, empezamos a hacer las cosas diferentes y empieza a cambiar el entorno de una manera que uno siempre había anhelado, y ahí es cuando uno se da cuenta que la conciencia es la que está mostrando la realidad de las cosas. Por eso es tan importante que podamos interiorizar, que no seamos unos fanáticos, porque es que caemos demasiado fácil en ese término del fanatismo y la creencia, porque todo es nos fascinamos con las cosas, con las historias de los demás, pero nosotros no tenemos la berraquera y la entereza para hacer las cosas por uno mismo. Entonces es importante que tomemos acción en nuestra vida. Entonces, con estos tres factores que les hemos enseñado, y que si tienen dudas pueden retomar la clase, y si quieren tenemos una clase personalizada para que profundicemos en estas prácticas, porque realmente ese es el sustento de este conocimiento práctico. Si ustedes no han experimentado nada, simplemente son unos intelectuales teóricos que no van a llegar a ningún lado, y pues finalmente van a desperdiciar la vida teorizando las cosas. Entonces,
En esta primera montaña que uno va trabajando, ¿qué es esta primera montaña? Recordemos que cuando uno nace, estamos creando cuerpos existenciales. Cada cuerpo existencial nos va a generar unos beneficios y un conocimiento en cada uno de los elementales y nos va generando un despertar de conciencia. Entonces, cuando hacemos esta primera montaña nos está dando que tenemos un 78% de conciencia liberada. Y es aquí cuando queremos resaltar que esta montaña tiene algo muy particular que debemos trabajar. Es que hay un camino que es el del nirvana, que es el camino que es el de los perezosos. Entonces, es por eso cuando empezamos este camino es importante siempre pedirle a nuestro padre y a nuestra madre que nos guíen siempre que tomemos una decisión, que nuestras decisiones, por pequeñas que sean, siempre sean dadas por nuestra conciencia, no por el ego. Y ahí es tan importante comprender la diferencia del ego, la personalidad y la esencia, para que nosotros en nuestro diario vivir lo podamos interiorizar y trabajar. Y eso lo hacemos de manera muy práctica. Sí, luego que pues nuestros objetivos es poder avanzar en estas montañas, como lo menciona Alejandro, luego que nosotros avanzamos ya y logramos esta ascensión de la primera montaña, pasamos a lo que es la iniciación de la segunda montaña, como ya lo hemos hablado anteriormente. Pero acá es importante y es preciso que se tenga esa esperanza realmente de que este conocimiento, como ya se ha vivenciado de una manera tan diferente, porque el crear estos cuerpos existenciales y hacer esta primera montaña para llegar a la segunda se mantiene una sabiduría, se recibe una sabiduría enorme que es la que nos va a permitir poder afianzar este conocimiento esotérico que hemos recibido. Y esto pasa cuando en el proceso de resurrección que se vive en este paso, en esta etapa de lo que es la segunda montaña, se ingresa a lo que es esa escuela de la cual nosotros vinimos, y es una escuela esotérica que realmente pertenece al rayo en donde nosotros hemos llegado. Entonces es importante por eso comprender que cuando nosotros logramos esta ascensión a esta segunda montaña, vamos a fusionarnos con nuestro Padre. Y acá nosotros vamos a convertirnos en un verdadero esoterista, en un verdadero hombre donde trabajamos lo que es en este conocimiento interior, en este despertar de la conciencia. Es por eso que es importante comprender que en ese momento que hemos logrado llegar hasta acá, hasta esta segunda montaña, se llega a lo que es esa primera escala sagrada, como lo mencionamos, que es la sabiduría universal. ¿Y qué es realmente ser esoterista? Ser realmente esoterista es que hagamos las prácticas y estemos vivenciándolas y estemos prendiendo el fuego que se hace con el nacimiento espiritual. ¿Y cómo se prende el fuego? Con la muerte psicológica. ¿Y cómo llegamos a hacer un sacrificio por la humanidad? Practicando, preparándonos interiormente para poder después enseñarle a otros. Y ahí es lo que se da el sacrificio por la humanidad. De resto, nosotros simplemente estamos siendo exoteristas y no estamos interiorizando nada y estamos llegando a ser fanáticos. Entonces, cuando ya empezamos a hacer las prácticas y empezamos a vivenciarlas, ya empezamos en el camino del camino esotérico. Pero muchas veces cuando empezamos a hablar ya de estas prácticas, sobre todo cuando empezamos a tratar sobre el sacrificio por la humanidad, muchas veces y se cae en el error como estudiantes, de hecho que también hemos pasado por allí, de sentirnos realmente esoteristas cuando ni siquiera estamos realmente escuchando las conferencias, cuando no estamos haciendo un seguimiento del temario, por ejemplo, que muchas veces nos llenamos de excusas y no continuamos. Otra de las cosas que resulta y pasa que es muy común es que nos sentimos iniciados sin ni siquiera haber empezado a practicar lo que es este suprasexo. Por ejemplo, este buen manejo de lo que es nuestra energía creadora sexual o alguna de las prácticas que hemos mencionado, sobre todo esta que es tan importante. También nos sentimos de alguna manera, bueno, que mejor dicho, ya estamos con este conocimiento y estamos en la cúspide y somos unos santos sin haber eliminado
ni siquiera el primer yo, que sabemos que eso es lo que nos mantiene pues totalmente atrapados y embotellados en nuestra esencia. También nos sentimos de alguna manera prácticos sin ni siquiera haber empezado a practicar, porque creemos que estamos siguiendo un temario, que estamos comprendiendo de alguna manera la información que se nos da, pero si no empezamos a practicar, ¿de qué realmente nos sirve? Nos volvemos netamente intelectuales. Por eso es importante empezar a comprender estos detalles para empezar a comprender ese falso sentimiento del yo, de querernos ver de alguna manera ante la sociedad o con la cara de la moneda diferente a la otra cara, que nos disfrazamos de algo que no estamos haciendo. Y pues realmente es ahí donde es importante empezar a indagar y comprender esas diferencias. Y lo bonito de este conocimiento es que empezamos a ver nuestra verdadera realidad. Y es que cuando nosotros nos conocemos a sí mismos, cuando nosotros empezamos a mirarnos hacia adentro y a cuestionarnos, a juzgarnos y a eliminar estos defectos que no nos dejan y a hacernos dueños de nuestra mente, porque nuestra mente es gobernada por nuestros defectos, nuestros egos, por ende nuestras acciones son egoicas. Entonces empieza a verse esa luz como se ve en la imagen y nosotros empezamos a caminar hacia la luz en medio de tanta oscuridad en la que vivimos. ¿Y nuestra oscuridad qué es? Es nuestros mismos defectos que nos tienen abrumados, adormecidos, y fuera de eso le damos cabida a estos temas del exoterismo y el pseudoesoterismo, pues nunca vamos a llegar a nuestro objetivo, que es la autorrealización. Entonces, ya es muy importante que esta conferencia, como todas las, podamos interiorizar en nuestro diario vivir, y esperamos que con los ejemplos que hemos dado el día de hoy, ustedes puedan tener ese cuestionario y se puedan esta noche en la meditación ir comprendiendo en qué soy pseudoesotérico y dónde no puedo llegar a mezclar este conocimiento, porque va a ser un caos total y se va a perder el tiempo y vamos a tener grandes inconvenientes. Entonces, la invitación es que a comenzar a practicar el nacimiento y la muerte psicológica y despertar este sentido de la autoobservación. Entonces los dejamos con esta frase que es: lo importante es conocernos a nosotros mismos en todos los niveles de la mente. ¿Y la mente qué son? Los defectos. Con todos nuestros defectos, ¿cómo vamos actuando? Así es. Y a su vez también queremos informarles o recordarles que si desean recibir lo que es audio de la conferencia, el PDF de la conferencia o cualquier tutoría personalizada, pueden contactarnos en lo que es nuestro WhatsApp, como lo ven acá en pantalla, o también por medio de nuestras redes sociales. Nosotros vamos a estar muy atentos, sobre todo para las tutorías personalizadas, pues por WhatsApp tenemos mucho contacto con cada uno de ustedes y estamos disponibles a lo que realmente requieran. Adicionalmente a eso, los invitamos a lo que es nuestra próxima conferencia, que ya sería la conferencia número 26 de esta fase A, que se llama o se va a titular lo que es el mundo de las relaciones. Y también los invitamos a estar muy atentos a esta conferencia, porque es tan importante y tiene bastante significado que vamos a poder extraerle de ella. Y es importante que vayamos comprendiendo y repasando clases anteriores, para que cuando lleguemos a estas clases no quedemos tan perdidos. Para los que vieron esta conferencia por primera vez, les recomendamos que ingresen a nuestro canal y retomen las primeras clases, sobre todo las 4 primeras clases, que es donde hablamos de las primeras prácticas de este conocimiento. Por eso los invitamos a que puedan ingresar a nuestra fanpage y puedan ver las reflexiones que tenemos, los videos de apoyo, porque no solamente van a encontrar conferencias en nuestro canal, tanto de YouTube como de Facebook, de estas conferencias, sino de cosas que nos hacen reflexionar en nuestro diario vivir. Entonces los invitamos a que nos sigan y nos recomienden.
Así es, adicionalmente los invitamos a que también por nuestro canal de YouTube se pueden suscribir, como lo hemos mencionado, acá también están quedando las clases pues totalmente grabadas para cada uno de los que están llegando nuevos o los que ya están con nosotros y puedan ir retomando ciertas cositas que es importante irlas enlazando, por eso mencionamos que cada clase tiene su relación una con la otra. También los invitamos a que se suscriban a lo que es el canal, le den a la campanita como le hemos mencionado para que reciban todas las notificaciones de todas y cada una de las conferencias y también información o contenido de valor que está muy relacionado a este temario que estamos también subiendo por lo que es las redes sociales. Bueno, esperamos que toda la información del día de hoy haya sido de gran apoyo para este camino que estamos teniendo de la autorrealización. Nosotros, con la experiencia que hemos vivenciado, este conocimiento práctico, les damos fe de las cosas y en nombre de verdad, sigan practicando, no desfallezcan en este camino. Vale la pena despertar la conciencia para realmente hacer un cambio en nuestra vida. Así es, y ese cambio que sea real, que sea radical y que sea totalmente verdadero, porque única y exclusivamente hoy por hoy lo que nos interesa es realmente trabajar en nuestro ser, empezar realmente otra vez a recuperar esa comunicación y ese contacto con nuestro Padre real que pues como todo hijo muchas veces pues nos alejamos tanto que el Padre siempre termina estando allí, pero somos nosotros los que sencillamente buscamos de alguna manera empezar a alejarnos o empezar a distraernos con otras cositas sin darle realmente prioridad a lo que prioridad merece. Por eso la invitación es a que los invitamos siempre a empezar a tomar en cuenta esta información, estas herramientas tan importantes y sobre todo empezar a vivenciarlas, empezar a formarlo como un estilo de vida parte de ustedes. ¿Para qué? Para que única y exclusivamente ustedes ayuden a su propio ser a avanzar y a despertar esa conciencia que tanto necesitamos. Por eso los invitamos lo que es a que nos acompañen en la próxima clase y pues les damos las gracias por habernos acompañado en esta clase número 25 donde ya hemos llegado a la mitad de esta primera fase. Bueno, entonces los invitamos siempre muy puntuales todos los miércoles y domingos a las 8 de la noche en Perú y a las 9 de la noche en Chile para que sigamos entrando en este conocimiento y sigamos caminando este maravilloso camino del despertar de la conciencia. Así es. Bueno, sin más que decirles, les damos las gracias y bueno, los esperamos la próxima clase. Que tengan una feliz noche y bueno, fue un placer para nosotros acompañarles. Chao, chao.